Hola, ¿cómo estás? Te invito para que veas este video y en él puedas ver cómo puedes utilizar las funciones trigonométricas para calcular la altura de un edificio. Es decir, ahora en contexto vamos a ver la aplicación de las funciones trigonométricas. El ejercicio dice, un edificio proyecta una sombra de 105 metros cuando el ángulo de elevación del Sol es de 25 grados. Calcula su altura. Vamos a revisar algunas cuestiones importantes antes de entrar de lleno a la solución. ¿Qué me piden calcular? Me piden calcular la altura de un edificio cuando su sombra mide 105 metros y el ángulo de elevación del Sol es de 25 grados. El ángulo de elevación del Sol está dado por el ángulo que se forma desde el horizonte hasta el punto en el que se encuentra en determinado momento. Para nosotros, a simple vista, el Sol se eleva. Sabemos que la realidad no es esa, que el Sol está fijo y que la Tierra gira y entonces, bueno, pero ese sería entonces el ángulo de elevación del Sol, 25 grados. Ahora, si está medido desde la horizontal hasta el punto donde proyecta la sombra, bueno, pues entonces el ángulo de elevación en el triángulo rectángulo que estoy dibujando aquí viene a indicarme que hay 25 grados en el ángulo inferior de ese triángulo rectángulo. Ya podré poner entonces una etiqueta en donde indique que hay 25 grados en este punto, en este vértice. Otro dato que tengo es que la sombra mide 105 metros. Bueno, siempre que te hablen del sol que refleja sombras, pues las sombras normalmente las vamos a ver proyectadas en el suelo, ¿sí? Entonces, si el sol se está moviendo, pues te va a reflejar esa sombra. Esa sombra entonces está en el suelo y tú vas a poder indicar que esos 105 metros corresponden a la distancia que hay entre la base del edificio al punto de observación, ¿sí? Perdón, a donde termina la sombra. Estos son los datos que tienes. Bueno, ahora sí ya podemos empezar a pensar en utilizar funciones trigonométricas o teorema de Pitágoras. Pero el teorema de Pitágoras no te va a servir porque necesitas por lo menos dos lados para calcular el tercer lado. Y aquí la única medida de longitud que tienes es estos 105 metros, ¿sí? ¿Qué te piden calcular? Te piden calcular la altura, entonces te piden calcular este lado de aquí, ¿sí? Bueno, vamos a identificar entonces cateto opuesto, adyacente, hipotenusa. Con referencia en este ángulo de 25 grados, ¿sí? Acá enfrente está la altura de mi edificio y ese viene siendo entonces el cateto opuesto, ¿cierto? Estos 105 grados que están al lado de mi ángulo viene siendo entonces el cateto adyacente. Y la hipotenusa, pues la hipotenusa es este de aquí. ¿Qué es? Pues en realidad nada con lo que refiere al ejercicio que estamos viendo. Ahora, como no me interesa ni calcular la hipotenusa ni nada que tenga que ver con ella, pues nada más me enfocaría a estas dos funciones, cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces vas a buscar una función que te relacione a esos dos, al cateto opuesto y al cateto adyacente. ¿Cuál es la función que te relaciona cateto opuesto, cateto adyacente? ¿Es la función seno? ¿Es la función coseno? ¿O es la función? Exacto, es la función tangente. Entonces, la función tangente es igual, bueno, del ángulo de 25 grados, que es lo que estamos trabajando, la función tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto, ¿qué viene siendo el cateto opuesto? El cateto opuesto viene siendo, exacto, es la altura. Entonces ya me voy a poner una etiquetita aquí para ubicar que esa es la altura. Y el cateto adyacente viene siendo la sombra de estos 105 metros. Entonces, si la tangente es coca, cateto opuesto adyacente, también la tangente de 25 será la altura, que es mi incógnita, entre la sombra de 105. Eso es lo que estoy sustituyendo en esta parte.
tangente de 25, altura en 305. ¿Qué hay que hacer para despejar la altura? Porque esa es la que yo quiero calcular. Esta altura es la que quiero calcular. Bueno, pues estos 105 metros están dividiendo, ¿sí? Su inverso multiplicativo sería ponerlo multiplicando en ambos lados. O lo que otros dicen, que está dividiendo este 105 y entonces lo pasaría multiplicando. Por lo tanto, me queda que la tangente de 25 por 105, porque ese que estaba dividiendo lo pasé multiplicando, ahora está multiplicando a esta tangente de 25, es igual a la altura. Esa es mi única incógnita y eso es realmente lo que están pidiendo en el ejercicio. Vamos a la calculadora y ahora en tu calculadora vas a presionar tangente 25. Cuidado, no es shift tangente. Shift tangente tú lo utilizas cuando vas a calcular un ángulo. Aquí no vas a calcular ángulos. En este caso vas a calcular una longitud, la altura. Entonces simplemente es tangente 25, no shift tangente. Tangente de 25 lo haces en tu calculadora y la tangente de 25 te da punto 40 y tantos, ¿sí? Punto 4663. Ese resultado lo multiplicas por 105. Entonces obtienes la altura de 48.96. Ese es el resultado. Entonces la altura del edificio será 48.96.